Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y hoy les traigo un comentario sobre una de mis colecciones de libros favoritas. No lo llamo saga per se porque no necesariamente los libros tienen una continuidad, sino que abarque los mismos personajes, el mismo sitio, el mismo lugar, pero no hay una continuidad per se en los relatos y en la historia, en las aventuras, entre comillas, que pasan en estos libros. Ya, estoy hablando de la obra italiana del autor Giovanni Guareschi, El pequeño mundo de Don Camillo. Esta colección de aventuras de este personaje abarca muchas cosas, siendo que yo solamente tengo los 5 primeros libros porque son muy complicados de conseguir, al menos aquí y en español. Y sé que hay como 6 libros más, pero lamentablemente no los tengo. Bueno, la cuestión que les puedo hablar de lo que he leído hasta ahora de Don Camillo es que es una... Lo que les puedo hablar de las aventuras de Don Camillo, del pequeño mundo de Don Camillo, es que primero toma una imagen un poco sagrada, como es la imagen de un sacerdote, al menos en visión del siglo pasado, porque ahora la visión de un sacerdote está como un poco muy dividida, y lo que hace es darle un twist a las consecuencias y al contexto histórico que se está viviendo en el momento. Comenzando porque el contexto histórico es justamente un año después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 1946. Y ya con ese precedente vemos que los personajes se están reacostumbrando a una vida pacífica, entre comillas, otra vez, para poder convivir en paz y sanamente. El problema es que, y creo que esto pasó a nivel mundial, es que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en 2 ideologías, que era el capitalismo, cuyo representante era Estados Unidos, y el comunismo, cuyo representante era Rusia. Entonces comenzó la Guerra Fría y eso cambió muchas visiones alrededor del mundo. Y creo que todavía estamos sufriendo las consecuencias de esas ideologías económicas, por así decirlo. Ahora, imagínense que estas 2 ideologías chocan en un pueblito pequeño, rural, en el norte de Italia, teniendo a la parte tradicional, a la conservadora, que va a la iglesia todos los días como se ha hecho desde hace siglos, y ahora la nueva ideología comunista, en la que se trata a la gente por igual, otra vez entre comillas, y se intenta hacer un cambio a lo anterior. Y al igual que el mundo tuvo sus representantes en Estados Unidos con Rusia, aquí también tenemos nuestros 2 representantes que son nuestros 2 protagonistas, que como vemos en el libro está aquí Don Camillo, que representa el clero, y aquí está Pepone, que representa a la parte roja, o sea, la parte comunista. Y tienen unos pleitos. A ver, me organizo mejor. Primero hablemos un poco de la obra. El autor en este libro, en el primer libro, que es El pequeño mundo de Don Camillo, nos presenta 3 relatos que no tienen nada que ver con el personaje, que nos introducen más o menos a cómo se vive en esos pueblitos rurales del norte de Italia, en la que en el tiempo en el que se escribió el libro es marcado como una especie de conservadurismo, pero también como insolencia a muchas cosas.
a la autoridad, al clero, a todo. Y como en todo pueblito pequeño, se ve un poco de ese como esa aura mágica, como una especie de realismo mágico que uno empieza a dudar de que en realidad solo sea un cuento o de verdad pasó. Y lo peor de todo es que cuando uno viaja a cualquier pueblito pequeño en el campo, muchas personas cuentan ciertas historias que parecen irreales, pero que de verdad pasaron. Y tiene muy poco o mucho sentido para esta gente, pero para un extranjero o para una persona de afuera es muy difícil comprender. Entonces, este señor lo que hace con estos 3 relatos es introducirnos a la cosmovisión de una persona de campo en esa época y en esa Italia fracturada por las 2 ideologías. Y debo decir que esos 3 relatos son hermosos, en especial porque los 2 primeros son como uno solo y él habla desde la perspectiva, es como si un tío tuyo o una persona que tú conozcas te venga a contar historias de cuando él tenía 12 años y cómo con sus 10 hermanos jugó, vivió en su casita, en su tierra, en su cultivo, y cómo su padre amenazó a Dios con un taco de dinamita para que su hermano menor se curara. Entonces, historias tan que parecen inverosímiles son increíbles de decir que, o sea, es lo más probable que haya pasado. Uno no duda, no suele dudar, porque la forma en la que lo escribe el Señor parece, como les digo, como si se lo contaran, y es como una crónica. El Señor era, el autor, Giovanni Guareschi, era periodista, y no he leído más de sus obras, he investigado un poco y tiene más, pero en el caso de Don Camilo lo hace también con una especie de humor, cosa que las situaciones que pasan son muy graciosas y muy divertidas, a pesar de que toman cosas serias. También los libros, la gran mayoría, son como una especie de conjunto de relatos en la que en realidad no existe un cambio aparente, sino más bien un cambio de situación o un evento nuevo que pasa en el pueblo. Y el protagonista, entre comillas, sería el pueblo, las casas, y ya, más que el protagonista Don Camilo, porque Don Camilo solamente es un actante en el contexto del pueblo. En uno de los relatos se nos cuenta una especie de historia, los Romeo y Julieta, en que una muchacha afirma su amor a un chico que escogió la ideología comunista, siendo ella toda su vida viniendo de una familia conservadora. Ellos se conocen desde bebés, sus abuelos se odian por algún motivo que no recuerdo, pero que está escrito en el libro. Y como Don Camilo, junto con el alcalde de Pone, su antagonista, tratan de que estos muchachos continúen viviendo juntos y que reine la paz entre estas 2 familias, sin que exactamente haya la desgracia de Romeo y Julieta. Al igual que hay un final bastante esperanzador, porque nos da la oportunidad de querer saber más de lo que pasa. Y como dije, como son es como el libro está estructurado como pequeños relatos que forman un todo, no se siente como un final per se, sino más bien dicho como se acabó este año, estos 2 años, estos 3 años de aventuras recopiladas en un libro. Y ahora pasas al siguiente, que será unos 15, 10, tal vez 5 años después. Y no te cansas. Muchas cosas como la llegada de la modernidad, como entre comillas avanzadas para la época, como un nuevo reloj para la torre del campanario o una nueva máquina para el pueblo para abrir caminos, carreteras, hasta cosas como contrabando, el cargamento de los soldados de la guerra o cosas así se hablan como que fuera cosas de todos los días. Incluso en este sale una bomba.
que pasa una cosa tremenda y te das cuenta de que las cosas pasan así en todos los pueblitos. ¿Cuánto no hemos escuchado hablar a un pariente del pueblo que te diga que esa persona cogió una cosa que resultó ser el animal o la cosa más peligrosa del mundo y no le pasó nada? Y después otra persona vino o pasó algo y se supo que esa cosa era la peor cosa, o sea, la cosa más peligrosa del mundo. Y aún así te quedas como que, pero qué imprudencia. Y lo mismo pasa en estos libros. Entonces te da a entender de que pasa. O sea, es posible. A pesar de que tú piensas que es imposible lo que te está relatando, tú sabes que en el fondo es posible. Y lo mismo pasa con este último, que es esa gente, que esto ya aborda un futuro un poco más aledaño, porque las cosas cambian, ya el Pepone ya no es un alcalde, muchas veces lo nombran senador y tiene que ir de Roma al pueblo y así sucesivamente para cumplir sus labores como representante del Partido Comunista. También hablan en estos libros muchas veces y por la visión comunista sobre la igualdad de la mujer. En muchos de estos relatos, en estos pequeños cuestiones, hablan de cómo la mujer, gracias a este partido o a la iglesia o a su profesión, ha salido adelante sin necesidad de un hombre, a pesar de que la sociedad la recrimina. Y don Camilo y Pepón están ahí como mediadores tratando de ver cómo solucionan esta cuestión, ¿sí? Aunque muchas veces no es que se llevan bien como yo le estoy relatando ahora, pero ya voy a hablar un poco más de la relación que tienen estos dos. Ahora, en los 5 libros que tengo, hay 2 libros que sí se considerarían novela porque es una sola historia, con capítulos y todo, porque cuentan una sola cosa. Y esta es El camarada Don Camilo y Don Camilo y los jóvenes de hoy. Este fue el primer libro que leí y me gustó. Ya les voy a explicar por qué. En El camarada Don Camilo, Pepone es seleccionado por parte del partido para viajar a Moscú a supuestamente entender la cultura soviética, uno, y ver cómo supuestamente la ideología comunista funciona. Don Camilo se entera y piensa que tal vez Pepone vaya para armamento, vaya para cosas no tan buenas para su pueblo. Teme que en realidad esté buscando alianzas para hacer una especie de militarización comunista, como se ha escuchado o se escuchó en la época de la Guerra Fría. Saben que el régimen de Stalin fue bastante duro, era muy paranoico el señor y causó mucho caos y muchas muertes, muchas desapariciones a su propio pueblo. Entonces la iglesia infiltra a don Camilo en el viaje y ahí es como una especie de juego de espías porque Pepone le reconoce la primera y tratar de entender una ideología aplicada a lo que se cuenta y la realidad ya viéndola. Entonces, es una historia bastante bonita y bastante interesante, no es muy graciosa, pero el autor toma mucho en cuenta la moral de los humanos. O sea, a pesar de la ideología que tengas, cuando llega el momento, un humano hace lo que un humano hace. Responde a los mismos instintos y a los mismos bases, digamos, de respeto y compañerismo y supervivencia, por así decirlo. Y aparte de que, a pesar de que la ideología comunista en ese entonces ya llevaba unos buenos 30 o 40 años, más o menos, las costumbres arcaicas de religión y todo eso, a pesar de la ideología que tengas, a pesar de las creencias que tengas, siguen latentes a lo que sea. Y en este siguiente libro, en esta siguiente novela, que es Don Camilo y los jóvenes de hoy, es ver cómo Don Camilo y Pepone se encuentran en una especie de salto generacional, porque ambos se encuentran con la noticia de que
los jóvenes no son como cuando ellos eran jóvenes. No sé si es que me hago entender. A don Camilo le llega la visita inesperada de su sobrina, que es una mujer rebelde de los años 60. Y Pepone siente que su hijo está fuera de control, más apegado a la iglesia que a la ideología comunista, pero que también está como una especie de pandillero, como muchacho de los 60. Vemos cómo hay una especie de jala y afloja entre estos dos muchachos y entre lo que supuestamente el lado en el que pertenecen. Mientras el uno creció con su padre hablándole de comunismo, se siente más apegado hacia el lado de don Camilo. La otra, que vivió toda su vida alabando a Dios y siendo una niña de bien, se siente más apegada al comunismo por la libertad que ofrece a las mujeres, en el sentido del matrimonio civil o simplemente no juzgar si no se casa siendo soltera, tener una profesión, salir a beber, salir a divertirse sola sin que no tenga ningún marido, ningún hombre que la acompañe. Entonces, ese conflicto y ver cómo don Camilo sufre con su sobrina y cómo Pepone intenta sacarle ventaja a eso, pero a la vez ver cómo su hijo se va al lado que no quiere. Y cómo esta nueva onda hippie también entra a la iglesia. Y don Camilo, como hombre antiguo, como persona que participó en 2 guerras mundiales y que se ha mantenido firme ante sus enemigos, con la brutalidad que se le caracteriza, porque ya voy a hablar más de don Camilo como personaje, que llegue un cura joven nuevo, un poco hippie y tal vez un poco socialista, no comunista, socialista, le saca de sus castillas. Entonces vemos cómo Pepone y don Camilo lidian con estas nuevas generaciones. Y es bastante interesante ver lo que seguramente pasará en algún momento a todo el mundo. Decir como que hay estos jóvenes de hoy en día, pasa. Y es gracioso porque lo que pasa a la final y que parece una historia de Romeo y Julieta, termina muy gracioso, muy divertido. Y como de todas formas lo que vale en realidad es la atracción, el amor y más que las ideologías. Creo que hay una canción de Ricardo Arjona que me recuerda esto, pero bueno. Ahora, hablemos más de los personajes porque yo les estoy dando una versión muy resumida de lo que es don Camilo con su enemigo Pepone y lo hago sonar como que ambos son panas, se respetan e interfieren con los asuntos del otro bastante seguido. De una manera como que adulta. Pues no. La relación que tienen Pepone y don Camilo son como una especie de frenemies, o sea, es decir, son amigos, enemigos. Se conocieron de jóvenes, fueron a la guerra juntos y como ya abrazaron sus diferentes ideologías y se aferran a ellas, no tienen pelos en la lengua, se insultan en la calle, se dan de puñetes en la iglesia. Don Camilo es capaz de salir con un mazo, como un pedazo de madera gruesote, para darse de puñetes con el alcalde en la plaza. Y de Pepone, a pesar de que se queja con el obispo, dice, en especial en estos 2 libros, a pesar de que se queja con el obispo dice, bueno, si es que eso está pasando con Camilo, entonces lo cambiamos con otro cura. Y Pepone dice, no, yo no quiero eso, o sea, no quiero que me lo cambien, quiero que me lo castiguen, o sea, que lo reprendan. Porque un cura, como los que usted tiene por ahí guardados, no me va a durar un día a los golpes que yo le doy a don Camilo. O sea, y don Camilo es como que, o sea, no me importa que tú seas el alcalde porque yo soy capaz de darte en la jeta y que te sangres todo, pero a la final, al siguiente día te paras, te confieso, me confieso yo y cada quien por su lado. Entonces, es como una especie de amistad, enemistad en la que los intereses del uno y el otro chocan, siempre chocan, pero ellos llegan a un punto medio. Y es muy divertido porque hay como 5 películas
pueden verlas en YouTube, están en YouTube en español. Yo prefiero verlas en italiano porque estoy tratando de practicar. Aparte no me acostumbro. Y vemos esa misma violencia. Las películas no censuran ninguna de esas violencias o de esos ataques, tanto inteligentes como verbales, para contra ellos mismos. Muchas veces vemos a Pepone regresar a la iglesia, a sus creencias religiosas, porque como dije, son historias de un pueblito de campo que siempre hay algo mágico, sobrenatural, y cuando la razón y que te dice que es el comunismo, que está basado en la razón y que la religión es el opio de los pueblos, regresa a esas costumbres arcaicas porque ya no tiene cómo enfrentar lo que está viviendo. Y vemos a don Camilo saltarse las normas, saltarse las reglas de la iglesia para ayudar a ciertas personas que en teoría no deberían. También hay mucho que vemos que en estos 3 libros al menos, muchas veces los protagonistas no son ni siquiera don Camilo ni Pepone, sino que ellos pasan a ser secundarios y la historia de un habitante del pueblo es el protagonista de un relato. Por ejemplo, en este libro hay un personaje que se le queda el camión atrapado en un lodazal y no puede sacarlo, llama ayuda y no pueden sacarlo. Entonces los manes dicen, bueno, no podemos. El alcalde te puede dar una indemnización para que tú compres otro camión. Y en todo caso pedir a los chatarreros que se lo vayan llevando las piezas para venderlas y que con eso te compres otro mejor. Y el otro no, es que ese es mi camión. Entonces vemos como el alcalde, como don Camilo, como hasta una mujer X, una mujer que ha conversado, que ha estado con esta persona así un día, intentan hacerlo reflexionar y luego vemos lo que pasa después, que es a veces triste y a veces como que, oh por Dios, ¿por qué? Pero es lo que pasa en un pueblo, es lo que de verdad, como siempre, como estoy diciendo ya como 5 veces, se parece que no es posible que pase, pero sí pasa. Y eso es lo bonito de estas historias. También el autor hace muchas referencias al comunismo como el mal del mundo. Y en muchos de los libros vemos que también se refleja así, que don Camilo es un ángel y Pepón es un diablo, aunque en realidad no se sabe cuál es cuál. Y bueno, como digo, ciertas historias tienen un humor que parece sacado de una cosa tan absurda, como de esos animes tan raros que había antes, de que sacan un palo por detrás, o como Bugs Bunny sacaba un mazo por detrás y se dan de puñetes con el gruño, cosas así. Y es muy gracioso porque toman las verdaderas problemáticas de la época, las pone tal cual en un contexto rural que es mucho más grande que el contexto de la ciudad, porque en la ciudad, entre comillas, la gente es más abierta, más tolerable. En el campo no. En el campo, si es que tú no estás de acorde a las costumbres de este lugar, no suele ser bueno que tú llegues con nuevas ideas. Entonces, hay un choque. Y es muy divertido ver cómo se solucionan, a veces hasta con la violencia, pero a la final terminan bien. A pesar de que estamos hablando de un sacerdote, el sacerdote nunca hace cosas que estén fuera de su labor como sacerdote, siempre apostando a la moral y al buen camino cristiano de todo su pueblo, incluso de sus ovejas perdidas, en este caso los comunistas. Y para eso tenemos una voz de la razón mágica, por así decirlo, y ese es Jesús. Aquí Jesús es un personaje, y no es un personaje como tal, sino más bien dicho es la voz de la conciencia para don Camilo, en la que don Camilo habla con Jesús, o sea, un crucifijo. En la iglesia hay un crucifijo gigante y en ese crucifijo don Camilo habla, el crucifijo le responde. Y eso se ve en la película bastante bien, hay 5 películas,
como dije antes, y esa interacción es tan natural y tan normal que parecería que es como que muy común que eso suceda. Y no dudas decirte que el sacerdote habla con Dios, o sea, es como básico. Hay muchas veces que Jesús reprende a don Camilo, hay muchas veces que Jesús hasta le da la razón a Pepone. Y es porque podría ser que Jesús sea el primer comunista del mundo, hasta el primer feminista, todo, pero olvidamos esos pequeños detalles. Y bueno, eso es, entre comillas, lo hermoso de estos libros. Como digo, son más, son como 11, yo solamente tengo 5. No he leído más de esto. Las películas son muy divertidas, pero muy divertidas. Obviamente creo que mientras hable de esto yo es de estar hablando de estar mostrando ciertos clips de las películas para que me entiendan. Y no tengo más que decir porque es una obra que uno no la entendería si no la lee. Y no tengo más palabras para expresar lo divertidísimo y lo serio que es leer estos libros. Y entretenido. O sea, no esperen una historia profunda con estos libros, pero sí esperen pasarlo re bien y aprender muchas cosas sobre la condición humana. Hay muchas cosas que siempre pasamos por alto y damos por sentado, y a veces estos libros pasan las mismas cosas con un enfoque tan diferente, con un enfoque tan dividido a veces. Y a pesar de que parece más relevante porque ahora actualmente estamos más divididos que unidos en todo el mundo, que te lo recuerden, que a pesar de todo los humanos seguirán siendo humanos y seguirán colaborando juntos a pesar de las diferencias, aunque parece más desesperanzador actualmente que en el 46. Pero aún así habrá gente que se tratará a las personas con respeto, habrá gente que a pesar de tener ideologías trabajará junto con otras, a pesar de otras ideologías. Entonces, que todo es convivencia y todo es en base de... y que todo es la vida misma. No vamos a estar ahí encasillándonos en una sola cosa cuando podemos entablar conversación y debate. Aunque exactamente eso no pasa, pero los enfrentamientos con violencia entre un sacerdote y un alcalde comunista son muy divertidos, porque pruebas un punto. Los líderes de los bandos son los que deberían pelear, más no la gente. Bueno, eso es todo lo que tengo que hablar. Las aventuras de don Camilo. No tengo muchas más palabras para expresar lo bueno que son los libros. Traten de conseguirlos. Son libros bastante especiales, bastante viejitos. Los que tengo yo obviamente ya están destrozados, porque los casé como no tienen idea. Y han marcado bastante generaciones. Tengo entendido que había una serie en Colombia basada en don Camilo. Y vemos que a la final los humanos somos humanos, donde sea y como sea. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir de este compendio, de esta colección de libros del personaje don Camilo. Como les digo, son libros muy buenos, muy interesantes, muy divertidos, entretenidos. Y a pesar de que parezcan para viejos, en realidad no lo son. No tienen ni pizca de filosofía, no tienen ni pizca de moral. Solamente te están contando una historia de dos personajes en un pueblito que tienen ideologías distintas y que se enfrentan a golpes por defender esas mismas, como pasa todos los días. Eso es todo, muchísimas gracias, ya nos veremos en otra ocasión y tengan paciencia porque seguirán apareciendo más videos y hablaré más de libros que tal vez para ustedes sean desconocidos, pero para mí son muy importantes. Eso es todo, muchas gracias, ya nos veremos.